¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo Hola, estás? padre. Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios, padre. Todo bien. Todo Bueno, bien, me muy alegro bien. mucho. Entonces, ¿qué contás el día Sí. de hoy? ¿Y qué cuento? Bueno, ayer pasé un hermoso día con mi familia. Seguimos en vacaciones. Este, y bueno, seguimos. Hoy es el dedicado a la palabra de Dios. Así que fui a misa, una hermosa homilía del padre. Todo bien. Y Me alegro estudiando también. mucho. Sí, el domingo Estudiando hay que y santificarlo. sí, y bueno, y en las preguntas que se me van, digamos, surgiendo, las voy anotando para que luego se las diga a usted. Así Sí, es, a medida que está uno muy va, bien. tantas cosas que hay que preguntar, ¿no? De nuestra fe. Muchas En la preguntas. medida que yo pueda responderlas, porque tampoco soy Sí, omnisciente, como siempre sí, le digo a la no, gente, sí. pero Pero usted siempre está investigando, actualizándose, así que eso es muy, muy importante. sí, eso sí. Bueno, es un poco que es la función de los sacerdotes. Tenemos que estar actualizándonos porque si la gente nos hace preguntas, ¿no? Entonces, Sí. es bueno actualizarse. Yo tengo muchas preguntas, pero que bueno, como soy respetuoso del tiempo, así que las voy a ir diciendo de a poquito. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Claro. adelante. Se nos pide rezar por el Papa León, por el consistorio, ¿no es cierto? Sí, ¿A qué se refiere en sí el consistorio? O sea, yo no lo entiendo bien, no, el no sé a qué apunta. consistorio es la reunión de los cardenales. Ujú, eh, que bueno, por algún motivo los han reunido siempre todos los papas, porque los cardenales serían como el senado del papa. Es ujú, decir, son aquellos que van a elegir al papa, sobre todo los electores, ¿no? Porque los que tienen más de 80 años pueden ser elegidos, pero no pueden elegir. Pero sin embargo, bueno, son los más, se los llama príncipes de la iglesia, porque son aquellos que eligen al sucesor de Pedro. Entonces son los más cercanos. Bueno, todos los papas siempre reunían a los cardenales en los consistorios. Por alguna razón el Papa Francisco en los 12 años que fue de su pontificado no reunió a los cardenales, pero sin embargo, bueno, habrá tenido algún motivo y ahora el Papa León los vuelve a reunir. Entonces, la idea es que, digamos, rezar por el Papa y por los cardenales para que el Espíritu Santo los guíe en estas decisiones que tienen que tomar para la iglesia, ¿no? ujú. ¿Y esas decisiones son con respecto al magisterio de la iglesia? Bueno, el Papa León ha propuesto, digamos, empezar a leer los documentos del Concilio Vaticano II, porque hay un gran problema actualmente y no son los documentos del concilio en cuanto tal, sino las interpretaciones privadas de muchos. O sea, era como que no se fue tanto a los textos del concilio, sino al espíritu del concilio. Entonces, como que el Papa quiere volver al texto, a la letra de lo que se ha dicho en el Concilio Vaticano II. Yo creo que si se vuelve la letra, muchos abusos que están ocurriendo hoy en día no ocurrirían. Entonces, de eso se trata un poco esta reunión también, ¿no? Claro. ¿Y en esta semana se define, o sea, que él la apruebe o no? ¿O todavía Sí, falta? más bien dicho, tengo entendido que es en esta semana, Mm, aunque el Papa puede tranquilamente tomarse más tiempo. Es decir, bien. pero bueno, supongo que viendo que el consistorio se viene, ya esta semana se tienen que ir definiendo temas. Y digamos que el Papa es bastante formal, el Papa León, o sea, respeta mucho las formas, entonces yo calculo que va a respetar los tiempos para poder, digamos, aprobar los temas y Claro. las cosas que se tengan que ver, ¿no? ¿Y luego se publica en algún documento o...? Sí, muchas veces de esos consistorios sale algún documento. Sí, sí, Ah, es bien, un poco la bien. idea. Ahora que sí, lo Em, entendía bien.
hay veces que es más de un documento de acuerdo a los temas que se han tratado, ¿no? Bien. Y luego ese documento se aplica, digamos, a las diócesis, se En tiene que realidad, aplicar. sí, hay que ver qué tipos de documentos sacan, porque hay documentos que son legislativos, documentos que son más pastorales y documentos que son más de orientación. Entonces, si se saca algún documento legislativo, eso se tiene que aplicar para todas las diócesis. Ahora, si se saca un documento ya más de orientación, hay veces que los obispos tienen libertad, digamos, como para ver su caso particular según la diócesis donde están. Yo siempre digo que los documentos legislativos suelen ser los mejores, porque directamente los orientativos suele pasar que cada uno los interpreta como les parece. Entonces, hay veces que es bueno digamos, que haya una legislación oficial, ¿no? De parte del Papa y de los cardenales. Así que veremos en qué termina todo eso. Bien, rezamos por las intenciones. Sí. Yo le pedí a San Francisco de Sales ayer por las Ah, sí, intenciones del sí, sí. Papa. San Francisco de Sales, un gran Sí, santo. un gran santo, sí. El Sí. Papa Benedicto hizo un documento de él en el año, no sé, creo que 2020, no me acuerdo el año, 2021. Sacó una audiencia hermosa para leer sobre, sobre San Francisco de Sales. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Adelante. ¿Qué aportes, cuáles son los aportes que da la psicología a la religión católica? Y qué, ay, no sé qué puse acá. Bueno, sí, esa es la pregunta. Sí. Bueno, en realidad la psicología da los aportes que dan todas las ciencias. Bien. Por decirlo así, la Iglesia usa de la ciencia. Obviamente que la ciencia no puede ser una religión. Una cosa es el cientificismo y otra cosa es el uso de la ciencia como para conocerlo más a Dios. Bueno, una cosa es el psicologismo y otra cosa es la psicología que, digamos, nos da un conocimiento de la mente humana y de las pasiones humanas y también nos da conocimiento a veces de los problemas humanos que pueden ayudar. Hay veces que los problemas espirituales tienen una causa humana. Entonces, por eso la psicología puede ayudar digamos, al alma. Si uno sana el cuerpo, también puede sanar el alma desde ese punto de vista. Yo lamentablemente no me he llevado muy bien con los psicólogos, voy a ser sincero. Hay psicólogos católicos, hay psicólogos realmente que tienen... yo no desprecio la psicología, no. Yo creo que, de hecho, yo tengo un psicólogo de confianza que a veces le mando los casos difíciles y este hombre es un gran psicólogo católico. Lo mismo está... digamos, otro amigo que tengo en Perú que es bastante bueno, ¿no? Pero sinceramente hoy en día le pasa a la gente con los sacerdotes que no siempre, lamentablemente mis hermanos no siempre, y yo puedo ser también malo si me descuido, ¿no? Pero hay veces que nosotros no somos los mejores y hay que fijarse a qué sacerdote ir muchas veces. Y sucede con los psicólogos, que no son todos confiables. Pero la psicología en Claro, sí no es de despreciar. La psicología en claro. sí puede ayudar muchísimo cuando respeta su rúbrica y cuando respeta su campo de investigación. Cuando no se mete en temas sobrenaturales, la Claro, psicología realmente es buena y puede ayudar, claro. ¿no? Sí, sí, somos una unidad biopsíquica, espiritual, así que me parece que también la psicología es muy importante ahora por tantos problemas sobre todo salud mental, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que es un ámbito donde también se tiene o sea, se le tiene que dar importancia. ¿Y qué corrientes desde la religión católica se permite, digamos? ¿Qué corriente psicológica? Hay Sí, distintas corrientes. sí, corrientes psicológicas. Yo he escuchado maravillas
lo que es la psicología simbólica. Ajá. Pero, sin embargo, ahí voy a hacer un matiz. Digamos que la psicóloga que yo he conocido, donde mandábamos algunos seminaristas, no me convenció demasiado, ¿no? Pero según un psicólogo amigo me dijo que dentro de la psicología simbólica hay varias ramas también y que, bueno, depende cómo uno la aplique. Pero escuché cosas buenas, aunque no pongo las manos en el fuego, pero escuché cosas buenas sobre el tema de la psicología simbólica. Y después, alguien que también mencionó una escuela psicológica que me parece que puede llegar a ser muy útil, es la escuela psicológica, bueno, no sé si es una escuela de psicología o no sé no sé si es una escuela propiamente de psicología, pero el que formaba, me parece que todavía lo hace, el que forma psicólogos católicos es el padre Miguel Ángel Fuentes, que es el verdadero teólogo responde, y él, sobre todo dice que aquellos psicólogos que utilizan filosofía y teología tomista son aquellos que realmente hacen las cosas bien, o sea, que siguen a Santo Tomás aún como psicólogos. Y después, por ejemplo, Freud, Erich Fromm y todos esos autores que son... Erich Fromm es filomarxista y Freud es un desastre hegeliano, bueno, en fin. Pero sin embargo, tampoco es para despreciar todo lo que ellos hayan escrito o todo lo que ellos hayan dicho. Hay veces que cuando Freud analiza el tema del subconsciente y cuando analiza, por ejemplo, toda la parte, todas las heridas que uno quizá tiene y están en el subconsciente, ahí hay un punto importante que uno puede ayudar a sanar ciertas heridas. Y uno dice, y si uno está cerrado y uno dice, bueno, pero es Freud. Sí, Freud es un desastre, yo estoy de acuerdo. Pero sin embargo se puede rescatar algo bueno. Como dice Santo Tomás, lo bueno es bueno, venga de quien venga. Entonces, digamos que ese es un aporte que se puede ayudar, inclusive puede hacer mucho bien, ¿no? Entonces, más que nada, esto es lo que puedo decir. Un psicólogo que siga a Santo Tomás, por lo general no comete errores, aunque Santo Tomás no es propiamente psicólogo, pero Santo Tomás trata todo el tema de las pasiones humanas. Y después, digamos, un psicólogo que toma lo bueno aún del enemigo, tampoco le erra, ¿no? Porque lo bueno es bueno, venga de quien venga. Muy bien, padre, muy claro. Pasamos a la siguiente. El hecho de que surjan sectas, que hay muchas, y que niegan el magisterio de la Iglesia, puede deberse a una cuestión de costumbres, de moral. O sea, se separan por una cuestión de costumbres, de moral, porque si bien, o sea, ya la Iglesia católica ya tenía su fuente, tenía su fundamento, ¿será que ellos más que nada se separan por una cuestión de costumbre, de moral? Pues, No. No. O sea, Lutero lo dijo claramente. Lutero lo dijo con muchísima claridad. Dijo, a mí no me interesa cambiar la moral católica. Yo lo que quiero es cambiar la doctrina. A Lutero no le interesaba la moral porque él inclusive hasta le decía a Melanchthon que los luteranos me dijeron que esa frase está sacada de contexto, que él le dijo a Melanchthon, peca fuertemente pero cree más fuertemente aún. O sea, como diciendo, y también Lutero dice, para que realmente haya redención se tiene que pecar. Entonces, lo de Lutero no es que necesariamente él lo haya dicho así, pero se puede interpretar como diciendo, bueno, pequemos, que total ya somos salvos por el simple hecho de creer.
Está bien que hay matices, tampoco uno puede decir que Lutero decía exactamente esto, pero en cierto sentido lo decía, porque él justificaba con la sola escritura. Él decía, mi conciencia está cautivo o está cautiva de la palabra de Dios. Y sin embargo, hay un protestante muy, muy serio, el protestante Kate Madison, que él dijo, en realidad Lutero estaba cautivo de su interpretación de la palabra de Dios, porque ahí estaba el punto. De hecho, llegó a interpretar la palabra tan mal, primero que Johannes Eck lo refutó con la Biblia, y él no aceptó ninguna refutación, o sea que era claro que era su interpretación. Y después lo mataron con su propia espada, porque cuando tuvo la discusión con el famoso Zwinglio, Lutero decía que esto es mi cuerpo, se refería a la Eucaristía como cuerpo verdadero de Cristo, aunque él hablaba de la empanación, ahí también hay otro tema, se daría como para conversarlo, pero Lutero en principio no negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Zwinglio, en cambio, la negaba. Zwinglio decía que era un símbolo. Y no se pusieron de acuerdo sobre un pasaje bíblico. O sea, los dos apelaban a la Escritura. Entonces, ¿cuál es el problema con Lutero? Que Lutero decía, yo no vengo a cambiar la moral católica, sino que vengo a cambiar la doctrina. Y justamente la doctrina no era lo que estaba mal. Quizás es verdad que había ciertos clérigos que, por ejemplo, eran concubinarios, tenían mujeres, había inmoralidades. Y eso fue lo mismo la venta de indulgencias. Él no es que se enfocó en cambiar la moral, sino que se enfocó en cambiar la doctrina y terminó siendo inmoral él mismo. Por ejemplo, le dijo a Enrique VIII, cuando Enrique VIII estaba pensando en divorciarse, le dijo a su reina agregue otra reina, le sugirió la bigamia, amparándose en el Antiguo Testamento, por dar un ejemplo. Y lo mismo él decía que a los anabaptistas le decía a los príncipes que había que matarlos, o que a los campesinos había que matarlos. Y lo mismo hablaba a las monjas había que quitarlas de los conventos y digamos que no protestó mucho contra la violación de las monjas de parte de los príncipes luteranos. O sea que terminó siendo tan inmoral como las cosas que, o sea, peor todavía de las cosas que sucedían. Entonces, si Lutero hubiese querido cambiar la doctrina, perdón, si Lutero hubiese querido cambiar la moral, no hubiese sido necesario salir de la Iglesia Católica. De hecho, San Francisco lo hizo. San Francisco cambió la moral desde adentro, las costumbres desde adentro. Lo que él quería era cambiar la doctrina porque lo de él era una perversión de la inteligencia, no una perversión de otra cosa, ¿no? Claro. Y menos, digamos, con la inerrancia de la Biblia, o sea, no ha respetado eso, digamos. Él tenía una soberbia muy grande porque él decía, aunque los santos padres dijeran tal cosa, aunque los concilios, todos están equivocados. Él no, pero todos estaban equivocados. O sea, él rechazaba a los santos padres y él rechazaba a los concilios y él decía, solamente nos fundamentamos en la Biblia. Pero de vuelta, es la interpretación de él, o sea, porque Claro. este es el círculo en el cual cae todo protestante. De todo protestante cae en lo mismo. Yo me amparo en la Biblia. ¿Te amparas en la Biblia o te amparas en tu interpretación? Porque ese es el punto, ¿no? Muy bien, padre. Bueno, y la última, ¿puede ser una última? Sí. Preguntita. No hay Bueno, problema. cuando Cristo frecuenta el templo, ¿él en el templo enseñaba? ¿Enseñaba en el templo? ¿Y Sí. qué enseñaba? ¿Enseñaban digamos, todo lo que era del Antiguo Testamento o qué es lo que él enseñaba? Porque puede ser o sea, Cristo entonces sería un catequista, ¿o no? Era un catequista. Bueno, a él le llamaban rabí. Los rabí eran maestros propiamente, y había muchos, ¿no? Los maestros eran como especies de, no sé si la palabra justa es profesores universitarios, pero era una cosa así, ¿no? Gente que enseñaba al pueblo. Pero está discutido, muchos decían que eran como catequistas, ciertamente, pero
Cristo cuando enseñaba en el templo, enseñaba el Antiguo Testamento, pero en realidad Él siempre dijo que Él es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Él enseñaba, por eso la gente lo admiraba, porque enseñaba una doctrina nueva, no como sus escribas y no como los fariseos. O sea, estaban totalmente sorprendidos porque todo lo que enseñaba Jesucristo era nuevo. Y era porque Cristo no era un rabí más, sino que era el Mesías prometido por Dios y era el cumplimiento de todas las profecías y de todo lo que anunciaban los profetas. Por ejemplo, en el pasaje de la transfiguración, donde aparece Moisés y Elías, se lo ve a Elías como el más grande de los profetas, representando a los profetas, y a Moisés como representando a la ley. Entonces la ley y los profetas tenían cumplimiento en Jesucristo. Entonces sí, enseñaba como enseñaban los rabís, pero la gente estaba sorprendida porque nunca habían escuchado a nadie decir, bueno, quien no deja a su padre y a su madre, quien ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. O sea, uno dice, wow, tengo que amar más a este hombre que a mi padre y a mi madre. ¿Quién es este hombre? O sea, él justamente hablaba de sí mismo como el enviado de Dios y les iba dando como migajas, como para que vayan acercándose a la verdad. Por eso les hablaba en parábolas, todo eso. Pero sí, él era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Sí, eso me ha llamado mucho la atención. Y nosotros tenemos la misa y Jesús en el templo. ¿Qué es lo que se celebraba en el templo, adentro del templo, en el tiempo de Jesús? Bueno, en el tiempo de Jesús, ellos una vez, más bien dicho, Jesús enseñaba sobre todo en las sinagogas y también en el templo, pero lo que era el culto era una vez al año. Por ejemplo, ellos iban al templo una vez al año, que era el momento de la Pascua, y también iban para, por ejemplo, ciertas celebraciones particulares, ¿no? Y también, digamos, lo que hacían normalmente era todos los sábados iban a las sinagogas. Las sinagogas eran como sucursales y era ahí donde propiamente se enseñaba todos los sábados. En el templo iban para sacrificar, por ejemplo, corderos, para sacrificar animales, cabritos, para ofrecer sacrificios a Dios. Y sobre todo como que el templo estaba visto más como un lugar de sacrificio y la sinagoga estaba visto más como un lugar donde iban tanto para rezar como para enseñar o como para aprender. Entonces, no es que en el templo no se enseñaba, en el templo se enseñaba también, pero el templo era más bien un lugar donde se iba a ofrecer sacrificios al Altísimo. Más que nada esa era un poco la diferencia, ¿no? Muy bien, padre. Me encantó Bueno. su explicación, muy sencilla y muy clara. Así que Bueno, me alegro. muchas gracias, padre. Siempre usted está dispuesto para todas las preguntas. Bueno, mientras nos pueda responder. Sí, ¿sería factible algún día que pueda celebrar una misa con todos sus parroquianos virtuales? Sí, bueno, ya me lo han pedido varios, así que Dios mediante lo haremos en algún momento, lo Con sus haremos. parroquianos virtuales. Estoy esperando que mis familiares se vayan y a partir de ahí me lo pueden recordar después del 6 de febrero, que mis familiares ya no van a estar y a partir de ahí lo podemos planear con muchísimo gusto. Buenísimo, padre. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Bueno, Nabela, que Dios te bendiga, ¿eh? Y siempre gracias, bienvenida padre. por aquí. Muchas bendiciones, padre. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos.
Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.